Muy buenas tardes, bienvenidos a Médico H. Este día hablaremos sobre Omicron, la nueva variante del COVID que encendió las alarmas en el mundo entero. ¿Qué sabemos sobre ella? ¿Es más severa, contagiosa o inmune a las vacunas? Para empezar a desmenuzar el tema, te preparamos la siguiente información. El 12 de noviembre se detectó en Sudáfrica una nueva variante del COVID-19. 12 días después, se notificaba a la Organización Mundial de la Salud de su existencia. Y solo 2 días más tarde, fue nombrada como Omicron, una variante de preocupación por el salto evolutivo que representa, debido a sus más de 50 mutaciones, 36 de ellas en su espícula. Es decir, la proteína que utiliza como llave maestra para penetrar en las células humanas. ¿Qué podemos esperar de esta nueva variante? Te lo decimos en Médico H. Y para responder a todas tus dudas acerca de esta nueva variante, nos acompañan el pediatra Salvador Villalpando y la química farmacéutica, bióloga y divulgadora de la ciencia, Carol Perelman. Bienvenidos. Gracias. Muchas gracias, Ari. Pues Carol, bienvenida como siempre, porque la verdad es que es súper interesante platicar contigo con todo lo nuevo que hay y el trabajo de investigación que tú has hecho alrededor de toda la pandemia. Creo que vale muchísimo la pena que nos des tu visión, si en verdad es de preocupación, cómo está sustituyendo esta variante. Leíamos que ya hasta en un 40-50% sustituyó a Delta en países como Reino Unido, etcétera. ¿Cómo estás viéndolo tú? Hola, Ari, me da gusto que el espacio, la invitación y tus generosas palabras. Bueno, pues Omicron está siendo, como dirían los abogados, culpable hasta no demostrarse lo contrario, porque realmente con la cantidad de mutaciones que tiene, como bien mencionaste al principio, en la espícula, pues sí es de hacer una alarma y tomar las precauciones máximas. Por supuesto que en las últimas 2-3 semanas desde el conocimiento de Omicron ha salido muchísima información. La transmisión es enorme, tú mismo lo estás diciendo, está desplazando en algunos países a Delta, que recordemos que Delta es la variante de preocupación que tenemos en la mayoría en nuestro país. Más del 99% de los casos en México son por Delta. Hoy es la variante predominante en la mayoría de los países del mundo. Entonces sí es importante ver cómo se comporta Omicron frente a Delta, si van a coexistir o más bien Omicron va a ser capaz de desplazarlo. Lo que es muy interesante y muy preocupante es que Omicron está teniendo la capacidad de causar reinfecciones. Es decir, que en personas que sobrevivieron COVID-19, ya sea por la variante original o por Beta o por Delta, Omicron está causando reinfecciones, 2 veces más reinfecciones que lo que causaba Delta. Incluso personas que estaban ya supuestamente protegidas con una inmunidad natural y vacunadas, aunque esto se llamaba una superinmunidad, al pasar el tiempo decrece esta inmunidad y por eso la importancia de estas terceras dosis, porque es otra digamos, de inmunidad contra Omicron. Omicron no está frenándose incluso con 2 vacunas y por eso la insistencia de ponerse 3 vacunas, aunque recordemos, y estos son datos preliminares que están saliendo de Sudáfrica, por ejemplo, ahorita salió un estudio que 2 vacunas de Pfizer tienen una efectividad efectividad porque es en real, digamos, de 33% para evitar infección. Acordémonos que antes los números de Pfizer eran de 75-90% para evitar infección, ahora se reduce a 33% para evitar infección y 70% para evitar hospitalizaciones, aunque las vacunas nos siguen sirviendo para evitar lo más grave, complicaciones, hospitalizaciones y muertes por COVID. De todas maneras, sí están dejando que Omicron avance. Ahora, esta transmisibilidad de Omicron se debe posiblemente a 2 factores, Ari. Por un lado, a su capacidad de infección, su contagiosidad, pero no necesariamente solo por eso, es también por su capacidad de evadir inmunidad, porque está Ahí tengo una pregunta, Carol, eso. antes de que sigas con Claro. esto, porque pareciera que, bueno, ya usamos la palabra preocupación, lo cual quiere decir que hay muchas otras variantes que no nos estén preocupando tanto y que al parecer estas variantes que, pues, digamos, la variante inicial de COVID-19 fue en 2019,
Delta aparece en noviembre de 2020 y ahora Omicron como variante de preocupación está en noviembre-diciembre de 2021. O sea, este es más o menos lo esperado para un virus de las características de COVID, una mutación de preocupación por año. No, porque tuvimos otras dos de preocupación. Tuvimos a beta y tuvimos a gamma. Recordaremos en Sudáfrica tuvimos a beta, el surgimiento de la variante de preocupación beta, que era capaz de evadir la inmunidad por vacunas y por eso suspendieron la aplicación de la vacuna de AstraZeneca en aquel momento, en verano de 2000, ya no sé ni en qué año estamos, de 2021. Y gamma evadía la inmunidad de recuperados. ¿Te acuerdas? En Manaus, ahí en Brasil, gamma lograba estas reinfecciones a pesar de que se presumía que Manaus ya había tenido inmunidad por haber sobrevivido COVID-19 en una vasta proporción de la población y estábamos viendo las reinfecciones. Oye, entonces, Carol, lo que preocupa ahora de Omicron es que tiene mutaciones de todas estas variantes. Tiene mutaciones de alfa, de beta, de gamma, de delta, que tenemos que entender en conjunto, Ari, perdón que te interrumpí, tenemos que entender en conjunto cómo se comportan. No, es que tienes ya tal capacidad de síntesis y ya le entendiste también a cómo comunicarlo, que sintetizaste todo el programa. Ahora vamos a irlo como desglosando. Si te parece, les preparamos un pequeño resumen al público acerca de la severidad y transmisibilidad de Omicron. Y ahorita regresamos contigo para ir hablando un poco de cada tema de todos los que tocaste, que hiciste un excelente resumen y los vamos desglosando. Vamos a ver. Va. ¿Por qué Omicron encendió las alarmas del mundo? Porque dentro de su medio centenar de mutaciones, comparte alteraciones con las variantes beta y gamma, que evaden la inmunidad de las vacunas y permiten reinfecciones, y con alfa y delta, que son más contagiosas. Esto dio lugar a las preguntas acerca de su severidad, transmisibilidad e inmunidad. En este sentido, datos preliminares indican que el riesgo de reinfección por Omicron triplica a las variantes anteriores. Es decir, las personas que han tenido COVID podrían infectarse de nuevo. En cuanto a la severidad, existen algunos indicios de que Omicron puede causar solo una enfermedad leve y en lo referente a la transmisibilidad, al parecer, es 500% más contagiosa que Delta. ¿Esto podría hacer que se convierta en la variante dominante? Es tiempo de discutirlo en Médico H. Esto, te digo, en un momentito más veremos lo de la evasión de la inmunidad y esto de tanto de reinfección y vacunas. Pero ahorita, enfocándonos un poquito acerca de si va a ser la predominante, cómo se va viendo, o sea, eso, ¿cómo lo saben, cómo lo van estudiando? Se registra que cada caso nuevo está cada vez más presente esta nueva variante y nos debemos de preocupar de que va a llegar acá en 3-4 semanas por lo que se ve en Europa, o cuál es el panorama? O a lo mejor, Carol, te lo pregunto así también para tratar de simplificarlo para el público. ¿Nos convendría tener una variante de baja agresividad y alta transmisibilidad para mejorar la inmunidad de nuestra población? Bueno, en inicio no nos convendría tener ninguna variante y ninguna propagación. Eso por supuesto que no, porque además no sabemos las grandes preguntas, como por ejemplo las secuelas de COVID. No sabemos si una variante presuntamente más leve, como podría ser Omicron, porque es temprano todavía para saberlo, pero presuntamente más leve, pues no sabemos cómo dejará las secuelas, si habrán o no en mayor o menor, porque sí sabemos que el long COVID se presenta incluso en personas asintomáticas o en personas con COVID leve. Entonces son grandes preguntas que yo creo que a nadie le conviene una circulación viral, ¿no, Salvador? Pero yéndonos realmente a esta pregunta de qué podría suceder y cómo lo sabemos, hay países que hacen muchísimo monitoreo y que prácticamente secuencian muchas de las muestras o todas las muestras de COVID-19. Ahora tenemos ahora sí que algo positivo de Omicron es que tiene una cierta mutación, tiene una deleción donde le falta, digamos, una partecita que en el PCR podemos identificar que presuntamente es Omicron y no se tiene que secuenciar todas las muestras. Eso pasaba también con alfa. Entonces, o sea que esto hace más fácil la detección con la prueba habitual de PCR. ¿O más segura la detección?
Sí, lo que sucede, Diego, y esto para el público es muy importante que lo sepa, que sea Omicron, Delta o la variante que sea, los cuidados son muy similares, incluso la prevención es idéntica, o sea, tenemos que seguir lo que ya sabemos, el cubrebocas, ventilar y todo esto, porque sea alfa, beta, gamma, delta, lo que sea, pues sigue siendo el coronavirus que se propaga principalmente por vía aérea, y el tratamiento y el manejo es prácticamente similar, Salvador, pero es importante que vayamos siguiéndole la pista, y el PCR, la prueba de PCR de laboratorio, usa para detectar al virus 3 genes y uno de ellos falta en Omicron. Entonces, la PCR saldría positiva porque la persona tiene COVID, pero el laboratorio encontraría solamente 2 de 3 genes. Entonces, sería un indicio de que esa persona tiene Omicron. Es una manera de detectarla sin tener que hacer una secuenciación genómica completa, que es obviamente mucho más laboriosa, mucho más costoso. Oye, pero nos decías algo de Gran Bretaña y tengo interés en que nos digas en cuánto tiempo podríamos esperar si hay este mismo desplazamiento en América de variante Omicron de la Delta. Sí, bueno, ahora en Gran Bretaña, el día de ayer el 40% de los casos eran por Omicron, hoy ya subió al 50%, es una rapidez impresionante. Omicron está siendo tan expansiva su crecimiento que aunque sea más leve y mande a menos personas al hospital, pues un porcentaje menor, pero de un número gigantesco, sí podría saturar nuestro sistema de salud, precisamente por eso, por la magnitud de los contagios. Ahora, Omicron se está enfrentando a 3 situaciones. Primero, se está enfrentando a la inmunidad por Delta, ¿sí? Que en muchos países, en México, se presume que el 90% de la población mexicana ya estuvo en contacto con el virus, entonces allá hay cierta inmunidad. También se está enfrentando a la inmunidad por la vacuna, y también se está enfrentando a las medidas que cada país tiene. Recordemos que Gran Bretaña es un país que liberó sus medidas, entonces la expansión del virus fue más fácil. Hay que ver qué sucede en México con la baja de temperaturas, teniendo esta gran inmunidad de Delta y teniendo pues más o menos cierta cobertura de vacuna, pero no necesariamente tan completa, porque sí tenemos un gran porcentaje de la población mexicana, especialmente los vulnerables, que son los mayores de 60 años, que ya están vacunados hace más de 6 meses. Y sí sabemos, hoy justamente salió un reporte en Lancet, esta semana, ya lo sabemos de experiencia de otros países, la mayoría de las vacunaciones, que todas pierden cierto grado de protección al paso del tiempo. Claro. Entonces, por eso la importancia de reforzar y por eso la importancia de las terceras dosis, porque las vacunas pues, nos pueden seguir protegiendo contra lo más grave, ya luego mencioné, las hospitalizaciones y las muertes por COVID. Sí, pero no viste, Carol, en nuestro gráfico, como ya los síntomas típicos de pérdida del olfato, pérdida, fiebre, todo esto pareciera que no se están vinculando tanto con Omicron, sino, dificultad para respirar y la pérdida del olfato, ya no están tan asociadas con Omicron, sino que pareciera que son más suaves y que esto evidentemente te va a conducir o nos va a conducir menos frecuentemente o menos cercanamente al hospital. Esto, pues, de todas formas, o sea, es una carga de enfermedad grande para la población, ¿no? Así es, Salvador. Los síntomas parece que están cambiando. Ya hay menos pérdida de olfato, ya hay menos pérdida del sentido del gusto, y eso está cambiando un poco el curso o los síntomas al menos, pero tenemos todavía que entender muy bien el periodo de incubación, tenemos que entender muy bien la prognosis. Las buenas noticias que salen de Sudáfrica es que hay menos personas para esta etapa pandémica comparada con otras variantes, hay menos personas que requieren terapias intensivas, eso es muy buena noticia, hay menos personas que están requiriendo oxígeno, eso es buena noticia, y 70% de las personas hospitalizadas con COVID-19 son personas que entraron al hospital por otra razón y que al hacerles la prueba traían Omicron. Entonces, eso es buena noticia. Está habiendo... ¿Tienes algún dato con respecto a grupos de edad en esto que estás mencionando? Sí. ¿Y los niños? Sí, principalmente en menores de edad es la hospitalización. Se está viendo una reducción más o menos de 28% de hospitalización en adultos con respecto a Delta. El único dato que sí preocupa, y aprovechando que Salvador es pediatra, entiendo que eres pediatra, está aumentando la hospitalización en menores de 18 años. Esto es un dato que hay que manejarlo con cuidado, hay que entender muy bien por qué, quizás porque no estén vacunados,
pero ha aumentado en 20% la hospitalización en menores de 18 años en Sudáfrica, precisamente en esto que digo, que no necesariamente por los síntomas de COVID-19, pero sí ha aumentado en 20% con respecto a otras olas. Oye, y bueno, ahorita todos estos datos que nos estás dando, las cifras, ¿son de Europa? Son de Sudáfrica. Esto que te acabo de mencionar es un estudio que salió justamente hace un rato, que hablaba, es una asociación de seguros, la más importante de Sudáfrica, y con más de 200,000 personas positivas, 78,000 con Omicron, pudieron sacar estos datos de cómo está la hospitalización, disminuyendo con respecto a otras olas en adultos, pero aumentando con respecto a otras olas en menores. Ahorita vamos a seguir hablando de esto y de la evasión de la inmunidad y las vacunas, pero es un poco, ahorita comentabas tú de la tercera dosis, la revacunación, el booster famoso. No, también suena un poco como una cosa fantasiosa, porque en muchos países como México, pues ni siquiera hemos acabado de vacunar. Entonces, estar hablando de los boosters, pues suena como para un segmento de una población que te puedes ir y a lo mejor hacerlo en otro lugar o en países donde su porcentaje de vacunación era mucho mayor al nuestro, ¿no? Pues, Ari, no necesariamente, porque como lo ha dicho y lo ha repetido y lo hemos visto, tenemos las dosis. O sea, el mismo presidente lo ha recalcado, las dosis las tenemos. Más o menos son 50 millones de dosis disponibles que están en suelo mexicano y que no se han aplicado. Entonces, las dosis están. Lo que requerimos es una mayor agilidad quizás del Programa Nacional de Salud para así seguir vacunando a los que no se han vacunado, pero también reforzar a ¿Ves que acababan de empezar con los adolescentes, ¿no? O sea, finalmente habían dado, ahora sí que su brazo a torcer, habían iniciado con el grupo de menores de 18 años y ahora viene la necesidad de pues, prácticamente volver a vacunar a todos los mayores de edad, porque además ya pasó mucho tiempo y además hay algunas marcas de vacunas que tienen un descenso mayor, ¿no? En la protección. Así es, y con estos datos que están saliendo sobre el aumento en menores de edad, con más razón hay que recalcar y todavía bajar la edad. Sabemos que Pfizer es una vacuna autorizada en el país a partir de 12 años y solamente se está aplicando a partir de 15 años. Y entonces ahí también, ¿no? Es la única vacuna, de hecho, que está autorizada para niños, ¿no? O sea, Pfizer es la única marca que está para menores de 18 años. Y en México, sí. Y en Estados Unidos, inclusive para niños mayores de 5 años, está esa misma vacuna, ¿no? Bueno, no hay otras. Vamos a hacer una pausa, Carol, porque finalmente vamos a presentar una información sobre las vacunas. Nos protegen de esta nueva variante. Vamos a ver qué les preparamos. Una de las grandes preguntas que han surgido tras la aparición de la variante Omicron es acerca de la efectividad de las vacunas. Y es que el hecho de tener tantas mutaciones podría hacer que la espícula pueda evadir los anticuerpos producidos por un contagio previo o por la vacunación. Ante esta posibilidad, las compañías comenzaron a hacer pruebas contra la nueva cepa, y mientras algunos sostienen que habría que modificar los fármacos actuales, otros creen que no será necesario. Sin embargo, los resultados se tendrán en las próximas semanas. Mientras esto sucede, las autoridades hacen un llamado a no bajar la guardia, a seguir las medidas sanitarias y continuar con los esquemas de vacunación y refuerzos, que han sido fundamentales para reducir la frecuencia de cuadros graves y defunciones. ¿Qué otras medidas habrá que tomar en cuenta ante la variante Omicron? Te lo decimos en Médico H. A ver, Carol, quisiera yo como ser como muy claritos en decir que hay muchas preguntas en WhatsApp, pero las podríamos como englobar. Si me enfermé y no estoy vacunado, me tengo que revacunar. Si tuve 2 vacunas, me tengo que revacunar. Si me enfermé y me vacuné, de todas maneras me puedo reinfectar. Así como un breve recomendaciones para todas estas preguntas. Ok. Antes se decía que una persona que tuvo COVID y se vacunó tenía una superinmunidad. Hoy sabemos que a los 6 meses esta superinmunidad va disminuyendo. Una persona que solamente le dio COVID-19 y no se ha vacunado, es urgente que se vacune, porque el haber sobrevivido un COVID-19 de otras variantes no te va a proteger
contra tener Omicron. Y eso es lo que estamos viendo en los hospitales en Sudáfrica. Estamos viendo personas, muchas de ellas por reinfecciones. Está aumentando Omicron el riesgo de reinfección, o sea, volver a tener COVID-19 en más de 2 veces con respecto a otras variantes. Entonces, ojo con Omicron, porque ya no puedes confiar nada más en haber tenido COVID-19 y tener esa inmunidad, y más si ya pasaron más de 4 o 6 meses. Ahora, ya vacunado con inmunidad natural, sí es buena protección, pero tampoco es suficiente si ya pasó 6 meses. Incluso una persona con 2 vacunas, por ejemplo, Pfizer, que es una de las vacunas que más se han estudiado, salió un estudio reciente muy interesante donde encontró, ahí les van los números, ¿ok? Con Delta, a los 5 meses de haberse vacunado con 2 dosis de Pfizer, disminuía la inmunidad, digamos, disminuía la efectividad de la vacuna en 60%. Pero dándole una tercera dosis, regresaba a 95%, ¿ok? Con la tercera dosis. Frente a Omicron, 2 dosis de Pfizer están en 34%. De efectividad, 34, es bajo, ¿sí? Y con la tercera dosis me regresa al 70%, que era equivalente a 2 dosis de Delta. No sé si me expliqué, pero casi con Omicron necesitamos 3 dosis para estar en el nivel de 2 dosis que era frente a Delta. Eso es la capacidad de Omicron para evadir vacunas. Y esto se ha visto en 3 frentes. Ahí les va. La primera, con modelos estructurales. Se ha hecho uso de computadoras para modelar la espícula de Omicron y entender cómo se embona o cómo no embona con los anticuerpos. Y ahí se ha visto que se podría reducir la inmunidad en un 20 a 60%. Pero luego ya se empezaron a hacer estudios de neutralización, donde se agarra suero de personas vacunadas, suero de personas recuperadas o suero de personas recuperadas más vacunadas, y se enfrenta contra pseudoviruses Omicron, ¿ok? Y ahí se ve una reducción de hasta 40 veces la neutralización, donde así se está viendo que Omicron, esta transmisión tan alta que está teniendo, no necesariamente es porque es más contagioso como era Delta, sino realmente porque está logrando saltarse a la inmunidad que tenemos. Ahí te va una pregunta. Los refuerzos. Que está también saliendo muy frecuente en estos WhatsApps. O sea, ya sabemos la información de cuando repetimos 2 dosis de una misma vacuna, una tercera dosis después de que teníamos 2 de Pfizer, la tercera está muy claro. Pero ahora hay mucho mayor disponibilidad en México, al menos de AstraZeneca, para todos los que no tuvieron AstraZeneca y tuvieron otras dosis. ¿Qué tanta eficacia resulta esta tercera dosis para estas personas que ya tenían su esquema completo, pero que ahora un booster de otra marca, de otra vacuna diferente va a ser mejor o no tan eficaz como lo que nos dijiste? Esa es una gran pregunta y me gustaría tener la respuesta. No lo sé. No sabemos realmente una tercera dosis de AstraZeneca qué tanta efectividad aumente. Lo que sí te puedo decir son 2 cosas. La primera, la combinación de vacunas ya sabemos que es segura. Eso es muy importante que todo el mundo lo sepa. La combinación de vacunas se ha mostrado ser segura. En todos los estudios que se ha hecho combinando las diferentes plataformas ha sido seguro. Entonces, eso nos tiene que dar confianza. Y lo segundo que te puedo decir es de que cualquier tercera dosis es mejor que ninguna tercera dosis. Eso. Entonces, si pudieras conseguir, bueno, algún Pfizer o algo así, bueno, perfecto. Pero si la opción es AstraZeneca, es mejor Póntela. AstraZeneca que ninguna. Entonces, póntela, porque sí requerimos esta tercera dosis. Incluso ya algunos expertos están hablando de que completamente vacunados ya no va a ser tener 2, sino tener 3. Oye, Carol, tenemos un minutito más, pero quisiera yo saber tu opinión. Seguir en semáforo verde para todas las fiestas, sabiendo que está esta foco rojo que viene llegando del mundo, a la velocidad a la que se está transmitiendo en países como Reino Unido o Dinamarca, pues aquí para cuando volteemos y queramos poner el semáforo amarillo va a ser ya una cosa de muchos miles de contagiados, ¿no? Un placer tenerte y esperamos que nos podamos platicar pronto, que esto nada más nos asustó, pero no nos hizo nada. Esperemos que sí. Ari, Salvador, muchísimas gracias a los dos, a cuidarnos y felices épocas decembrinas. Nos vemos. Muy bien.